Bienvenidos de nuevo todos ustedes. Estoy muy contenta de estar nuevamente un martesitos más aquí con ustedes. Agradecerles que se den el tiempo de conectar a lo que son, pues, estas charlas que sin duda y gracias a muchos de los comentarios, de los mensajes que me envían, de verdad se los agradezco mucho. Sé que hay muchas personas que no se pueden conectar en este horario por cuestiones laborales, por varias situaciones, pero me piden que les envíe lo que es la grabación y bueno, les agradezco mucho los mensajes que envían, que sinceramente me satisface muchísimo porque también le da pues un sentido mayor a lo que estamos haciendo en este espacio que aunque sabemos que somos muchas personas las que estamos pues decididos a echar ese clavado interior, ¿verdad? El trabajar en nuestro nivel de conciencia, el atrevernos a buscar esas respuestas dentro de nosotros, a entrar de verdad como verdaderos guerreros, guerreras en nuestro interior y entender que realmente todo lo que nos ocurre afuera, pues nosotros lo que tenemos que hacer una vez que lo identificamos, pues es ese combate, pero ese combate hacia adentro, ¿verdad? Con nosotros mismos y no hacia afuera. Entonces el tema de hoy, el que yo voy a compartir con todos ustedes el día de hoy, es un tema, fíjense que cuando yo escuché hace muchos años, yo creo que fueron de las primeras frases que escuché cuando yo estaba en un tema de búsqueda, de a ver de qué me agarro o de dónde me agarro para solucionar algunas cosas que yo no entendía por qué me ocurrían en muchas ocasiones me ocurrían situaciones muy retadoras, y yo decía, pues, ¿por qué? De repente nos pasa que decimos, pues, ¿por qué? Si soy buena persona, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué si hago las cosas, si realmente yo tengo claridad que quiero tal cosa, pues, ¿por qué no la obtengo? ¿Verdad? Y una de las frases que a mí me hizo mucho sentido cuando la escuché es, en la vida no obtienes lo que quieres, sino lo que enfocas. Y les juro que aunque me hizo mucho sentido y me retumbó mucho en mi cabeza, fue hasta muchos años después que yo entendí a lo que se refería esa frase, porque yo no consideraba en ese tiempo mi actitud, mi energía, mi enfoque. Yo no tenía mucha claridad de considerar lo que es el cuerpo emocional que también nosotros tenemos, que es esa emoción que nosotros sentimos, ¿verdad? Y muchas veces hemos escuchado, y yo lo escuchaba en muchas ocasiones que decían, es que cuando recuerdo que en mi mente estaba que yo decía, cuando estaba así como, yo creo que en una etapa entre secundaria y despuesito, que yo decía, cuando tenga un trabajo, o sea, cuando yo tenía una necesidad, siempre decía, cuando tenga el trabajo, vamos a suponer que yo quería ganar dinero y decía, cuando tenga el trabajo, voy a estar feliz, ¿no? O cuando tenga tal cosa, me voy a sentir feliz o me voy a sentir de tal manera. Díganme si ustedes esa pregunta en algún momento se la hicieron, en algún momento ustedes se decían, o más que pregunta, si ustedes se decían, cuando tenga esto, o de repente les pasa, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, a mí sí me pasa también, de repente, solo que ahora ya lo identifico mucho más rápido, ¿verdad? No, de ti no voy a estar hablando, mi querida Magda. Pero en muchas ocasiones creemos que cuando nos sintamos de tal manera, entonces vamos a tener tal cosa o tal persona o lo que nosotros tengamos en mente. Y esta frase a mí me hizo mucho sentido. En la vida no obtienes lo que quieres, sino lo que enfocas. Y también he tenido que hacer un recorrido, un viaje, porque en nuestra cultura
en nuestra cultura, a nosotros, incluso las películas, las novelas, todo, nuestra cultura nos han dicho que en el corazón no se manda, ¿verdad? Que en el sentimiento no se manda. A ver, cuéntenme por acá si a ustedes les ha pasado que lo han pensado o incluso se lo han dicho a alguien. Yo recuerdo perfectamente que lo dije en algún momento de mi vida, en el corazón no se manda. Y si ustedes observan en la cultura latina, pues es eso, que en el corazón no se manda, que tú no puedes mandar tus emociones, que tú no puedes elegir sentirte como te conviene sentirte. Y les digo que esto ha sido todo un viaje, esa frase que en la vida no obtienes lo que quieres, sino lo que enfocas. ¿Y por qué ha sido un gran viaje? Porque obviamente si una parte de mí, si yo no consideraba mi actitud, ¿verdad? Si yo no considero mi actitud ante algo que yo quiero, ante alguna situación, si yo no considero internamente qué pienso, cómo me siento, pues es obvio que yo no tengo el control entonces de mis emociones, ni tengo el control de mis pensamientos y tampoco voy a tener el control de mis acciones, porque las acciones son comandadas pues lo que viene siendo los sentimientos y la emoción, lo que pensamos y lo que sentimos es lo que comanda una acción. Entonces, si nosotros no somos capaces de hacerlo, entonces tenemos que preguntarnos quién lo hace por nosotros. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero antes, cuando yo estaba en un nivel de conciencia tan, pues ni, yo creo que era muy mínimo de lo mínimo, no había como un nivel de conciencia de acerca de qué era lo que ocurría en mis pensamientos, o sea, era como, yo pensaba que nada más surgían y ya. Y hoy que muchos de nosotros ya estamos como con un nivel de conciencia pues más claros, ¿verdad? Decimos, pues claro que lo que yo pienso y lo que yo siento y entonces me lleva a cierta acción, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte, algo que a mí me ha ayudado mucho y para continuar avanzando con el tema y que ahorita les quiero hacer unas preguntitas para que me ayuden a responderlas y que obviamente estas preguntas se las lleven a su vida, se las hagan el día de hoy y observen que se responden. Porque en esta parte, si a alguien le dicen que no puedes manejar tu emoción, que no puedes direccionar, es como decir, oye, tienes aquí un carro para que tú lo manejes, pero tú te sientas ahí, pero lo maneja otra persona. Y esa otra persona que lo está manejando, esa es la emoción. Entonces, ¿de dónde nos viene la emoción? Hay una frase que la leí en algún momento y la he escuchado muchas veces, es ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? ¿No? Y esta es una frase que la dice Buda, ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Entonces, nosotros muchas veces no somos conscientes de ¿qué pensamos? Creemos que lo estamos pensando nosotros mismos, pero son nuestros paradigmas. Y vamos a quitarle el nombre de paradigma, vamos a ponerle el nombre de vocecita, vamos a ponerle el nombre del ego, vamos a ponerle el nombre del angelito y del diablito. Es lo mismo. O sea, esa voz interna de nosotros, ese ego, esos paradigmas, esas creencias que traemos nosotros, que obviamente las tomamos de nuestro papá y de nuestra mamá. Obviamente, eso que está internamente nosotros, si no somos conscientes de dónde viene esa emoción, de dónde viene ese pensamiento, van a dirigir nuestra vida, van a regir nuestra vida. Entonces, observemos cómo repetimos muchas veces patrones y a veces esos patrones es lo idéntico a lo que hizo mamá o papá. En muchas ocasiones es lo diferente, pero es lo idéntico en lo diferente. Entonces, claro que ahorita hay muchas herramientas para nosotros identificarlo, pero la principal que a mí me ha ayudado mucho y que la aprendí y la sigo aprendiendo desde hace muchos años, es el aprender a escucharme, el aprender a escucharme, el aprender a escuchar qué es lo que digo y hacia dónde va mi emoción.
O sea, qué es lo que yo hago en mi vida cotidiana? Cuando yo digo que quiero hacer tal cosa, soy consciente, realmente soy consciente cuando quiero trazarme una meta, cuando quiero solucionar una situación con mi pareja, con mi hijo, con mi hija, con mi mamá, con mi papá, con mi socio de negocio, con personas cercanas o con personas no tan cercanas, realmente me hago consciente de si esa situación le estoy variando algo o es la misma forma en la que siempre lo he querido hacer, o incluso cuando queremos nosotros decir, a ver, si ya tengo claro que voy a obtener algo, vamos a considerar que tú quieres estar, el dinero te da tranquilidad. Vamos a poner el ejemplo, el dinero te da tranquilidad en el mundo físico. ¿Por qué? Porque el dinero te da tranquilidad en el mundo físico porque obviamente lo que es el dinero, también esa energía del dinero está muy relacionada con la energía del papá. Es idéntica. El dinero, qué representa en nuestra vida en el mundo físico y también en nuestro mundo interno, en el mundo espiritual, en nuestro mundo mental, en nuestro cuerpo mental? ¿Qué representa el dinero? El dinero representa pues la protección del padre, el dinero pues obviamente representa también la seguridad, representa el acompañamiento, representa que el padre, pues, ¿qué es lo que esperamos los niños, los hijos del padre, del papá, verdad? Que obviamente nos den el sustento, que nos protejan, que estén con nosotros. Entonces, en muchas ocasiones, si venimos de una situación donde el padre estuvo ausente en nuestra niñez, pues el dinero, ¿qué va a representar para nosotros? Entonces, si no hacemos ese nivel de conciencia hacia adentro, donde nosotros nos preguntamos qué relación tiene. Entonces, cuando hacemos esas preguntas, decimos, claro, entonces, ¿qué representa una deuda? Una deuda mal administrada o mal tomada o no trabajada, pues obviamente la deuda viene del padre. ¿Por qué? Porque esa es la energía que lleva el dinero, o sea, es la energía de donde ocupamos de alguna manera que haya cierta protección, que nos dé cierta protección. Por eso cuando no se tiene el dinero, ¿cómo nos sentimos? Pero cuando nosotros de adultos nos hacemos conscientes, entonces entendemos de dónde nos viene ese pensamiento y de dónde nos viene esa emoción. Y es algo trabajable, es algo que podemos trabajar. Sí, me fui un poquito a un tema algo profundo, pero díganme aquí en el chat si les hace sentido, si les hace sentido esta parte, porque en muchas ocasiones nosotros decimos, cuando tenga dinero voy a estar segura, cuando tenga dinero voy a estar feliz, cuando tenga dinero me voy a sentir plena, cuando tenga dinero voy no sé, a ir a comprarme cosas, que de hecho, cuando se tiene suficiente dinero o más dinero del que estás acostumbrado, pues muchas veces a quién le ha dado como esa sensación de voy a ir a gastarlo, voy a ir a gastar el dinero. ¿Por qué? Porque es esa parte donde tengo que buscar esa protección del padre. O sea, tengo que buscar como esa parte cuando no tenemos esa parte trabajada. ¿Verdad? Cuando no hemos tomado esa energía o esa, como se le llama, en esa parte de que es algo no trabajado en nuestra relación con el Padre. Entonces, con nuestro Padre con el Padre de cada quien, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el cambio que hay que hacer? El cambio principal que necesitamos hacer es el hacernos conscientes y decir, a ver, yo ya identifiqué dónde está mi emoción y yo pienso que viene de afuera. Entonces, el cambio está cuando nosotros decidimos sentirnos felices, cuando nosotros decidimos sentirnos seguros, cuando nosotros cuando nosotros decidimos tomar esa acción y hacerlo primero el cambio interno. Cuando hacemos esa parte interna, entonces también va a ocurrir afuera. Entonces el dinero va a llegar.
Cuando tú te sientes seguro, cuando tú te sientes segura, cuando tú te sientes protegido, cuando te sientes feliz, toda la emoción, tienes que hacerte consciente de que toda la emoción, que el pensamiento y la emoción que te surge cuando no tienes dinero, haces la parte contraria internamente. ¿A qué me refiero? Primero tienes que sentirlo. Y eso es el enfoque. Eso tiene que ver el enfoque, la energía, a dónde tú enfocas. Tú puedes querer tener dinero, puedes desear querer tener dinero para lo que tú quieras, incluso para necesidades básicas, pero ¿dónde estás enfocando? ¿En qué estás enfocando? Y entonces vas a obtener eso que enfocas. Yo después de muchos años entendí esa parte, dije, claro, claro, si yo estoy en víctima, claro, si yo estoy, siempre estoy molesta, si yo estoy enojada, si yo siento que la vida es injusta conmigo, si yo siento que las personas me hacen las cosas, que si la persona X situación y estoy haciendo esa parte de estar molesta hacia afuera, estoy haciendo ese combate hacia afuera de una manera pues muy rústica, le llamo yo, o muy salvaje cuando no se tiene un nivel de conciencia, pues es obvio que voy a pelear hacia afuera, es obvio que voy a querer echar pleito con alguien más o con quien me está haciendo en espejo me está mostrando esa situación que yo no he trabajado en mí. Entonces es obvio que voy a querer estar peleando hacia afuera y eso me ocurría mucho a mí. Me pasaba muchísimo mi actitud y eso ha sido y va a seguir siendo un trabajo que de toda la vida, el realmente ser yo quien decida la actitud que me conviene tener, la energía que me conviene tener, la emoción que me conviene tener hacia ese resultado que yo quiero lograr en mí como persona, pero también en una meta que quiero lograr afuera. Entonces, entre más consciente yo me haga, entre más consciente tú te hagas de cómo piensas, de qué es lo que sientes, qué es lo que dices, cómo accionas ante lo que dices. Entre más consciente te hagas de eso, más poderoso te vuelves, más poderosa te vuelves. ¿Por qué? Porque entonces eres tú quien dirige tu emoción, eres tú quien dirige su acción, eres tú quien dirige sus pensamientos y no esa vocecita adentro. Porque esa vocecita, yo le voy a llamar ego, tú le puedes llamar como tú quieras, hay quienes como te digo, le llaman el diablito, hay quien le llama el angelito, hay quien le llama la vocecita, hay quien le llama la loca de la casa, pero es el ego. O sea, es el ego, es esa parte que el ego en nosotros no lo vamos a poder quitar de nuestra vida, no se puede eliminar. ¿Ok? El ego va a estar siempre. De hecho, la función del ego es protegernos. La función del ego es querer regresarnos al estado anterior. Él quiere protegernos del miedo, quiere protegernos de esas situaciones que nos ocurrieron en el pasado y que nosotros decimos, ay, si hay un cambio, pues existe peligro, ¿verdad? Entonces cuando nosotros queremos hablar con una persona, que esta persona en algún momento nos trató mal o nos dijo algo o nos hizo algo, y obviamente cuando o te rechazó, y cuando tú quieres volver a hablarle, obviamente tu vocecita te va a querer proteger de esa humillación o lo que representa esa persona en tu mente. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es importante que tú te preguntes, aquí vienen las preguntas, ¿qué es el enfoque? ¿Qué es el enfoque? Que tú te preguntes, ¿qué significa el enfoque para mí? Hazte esa pregunta, a ver, qué es enfoque? ¿Qué es deseo? ¿Qué significa para mí enfocar? ¿Qué significa para mí desear? Y ahí te van a surgir muchas cosas porque yo no sé el caso de ustedes, pero en mi caso, claro que cuando yo estaba pequeña y que yo deseaba algo, pues obviamente siempre venía pues
no hay ese deseo que quieres, pues no hay. ¿Sí me explico? Si yo deseaba algo de comer, o deseaba algo de ropa, o deseaba algo de atención, o deseaba algo, pues normalmente había no hay, o sea, tú no puedes desear algo. Eso era lo que se quedaba en mi mente, tú no puedes desear algo y crecemos con un pensamiento donde yo no puedo desear algo. Alguien más va a pedir por mí, alguien más me va a decir lo que yo deseo o no deseo. Entonces, cuando nosotros nos hacemos conscientes y cada persona funciona de una manera diferente, aquí la solución y la clave es que te hagas consciente, pero que te hagas consciente con mucha humildad, con mucha humildad te digo porque en muchas ocasiones duele reconocer ese pensamiento o duele reconocer cuando vemos que esa emoción o ese pensamiento viene de nosotros mismos, no nos lo hizo alguien afuera, no lo hizo nadie más afuera, sino es algo que tenemos nosotros que trabajarlo internamente y a veces duele el reconocerlo. O está la otra parte donde nosotros queremos seguir ocupando ese lugar de víctimas, ¿verdad? Donde queremos pues responsabilizar a alguien afuera que eso que nos está ocurriendo viene de alguien más. ¿Sí les hace sentido esto que esta parte que les estoy compartiendo, realmente les hace sentido? ¿Ustedes creen que es una herramienta para que ustedes en su vida cotidiana, en lo que ustedes están haciendo, les ayuda a entrar dentro de ustedes? Y muy seguramente esta información ya la conocen e incluso la han escuchado por grandes gurús o maestros o personas que admiran muchísimo. Y está muy bien. Ahora viene la otra parte, que lo apliques para ti, que a ti te ayude, que a ti te aporte en tu vida cotidiana para que soluciones o para que vayas a un siguiente nivel en eso que tú quieres lograr. Ahora, ¿cómo es tu día? Hazte una pregunta. ¿Cómo es tu día cuando no eres consciente de lo que tú deseas? ¿Cómo es tu día? Y pregúntate también si te haces esa pregunta de manera frecuente o nunca te la has hecho. A mí me había pasado que antes, yo nunca me hacía esa pregunta, o sea, yo vivía pues nada más como lo que era el trabajo, lo que tenía que hacer, las actividades cotidianas, lo diario, o sea, sobreviviendo se le llama eso, cuando no tenemos un nivel de conciencia donde cada quien elegimos cómo vivir el día. O sea, yo todos los días en la mañana hay ocasiones que me despierto y mi pila puede ser muy baja. Y entonces mi mente, mi actitud se pone en automático. A mí me pasa que en automático todavía la mayor parte de las veces mi mente se pone en lo que viene siendo esas emociones de estar de alguna manera culpándome porque no hice tal cosa, o el sentir que no hago lo suficiente, o el sentir que tal situación no la he logrado, y viene la culpa, viene el miedo, viene también en algún momento, pues nos ponemos como estresados, bueno, me pongo como con estrés o algo. Entonces, todos los días en la mañana, lo primero que yo me digo a mí misma, porque obviamente mi mente se va a esa parte, antes de yo hacer algunos ejercicios que hago que tienen que ver con el tema de la energía y alinear mis afectos, antes de hacer esa parte, lo primerito que hago es me hago consciente que ese ejercicio que voy a hacer, a dónde voy a dirigir mi mente, lo primero que me digo es, el poder está en tus manos. El poder está en tus manos, Handy Barraza. Tú decides cómo quieres vivir tu día. Tú decides qué es lo que quieres lograr. Tú decides si sigues poniéndole el enfoque en lo que no tienes o en lo que deseas. Tú decides si quieres crear una vida maravillosa, en qué enfocas. Si realmente vas a querer seguir enfocando en lo que te viene en tu historia familiar, lo que viene dentro de ti, o tú lo eliges. Y lo que viene en nuestra historia familiar es esa vocecita, es el ego, es el único, si lo queremos ver, es el único enemigo que nosotros tenemos.
O sea, no existe alguien más afuera que nos va a hacer daño, no existe alguien más afuera que va a impedir que nosotros logremos algo. El poder lo tiene nuestra mente. El cuerpo mental es lo más poderoso que nosotros tenemos. Eso es lo que vinimos a trabajar a esta encarnación. O sea, realmente lo que nos va a llevar a una vida maravillosa en esta vida y que trascienda, que nuestra alma trascienda, es el cuerpo mental. Esa es la parte espiritual que nosotros tenemos que trabajar. Ahí es donde nosotros tenemos que crear la vida abundante, maravillosa, feliz. Todo lo que nosotros queremos está dentro de nosotros. Ese negocio exitoso, esa relación de pareja, esa mamá increíble, ese papá increíble, esa pareja maravillosa, lo que tú quieras crear. Observa si tú eres consciente, si tú realmente te haces consciente que el día lo creas tú y tenemos el poder de crearlo durante cada momento de esas 24 horas del día. Claro que el inicio del día es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, mis días son muy diferentes cuando yo hago esa pequeña pausa en la mañana y redirecciono hacia ahí. Y obviamente durante el día se nos van a seguir presentando situaciones y es reenfocar, o sea, hacia dónde, ese deseo que yo tengo de lo que sea en quien me quiero convertir, de lo que yo quiero lograr, es qué es lo que enfoco, hacia dónde enfoco. Entonces, eh, ¿cómo es tu día cuando no eres consciente de lo que enfocas? Esa era la pregunta. Ahora, ¿cómo es tu día de hoy en adelante? Y yo te invito después de de escuchar esta charla, que te hagas esa pregunta. O sea, que realmente, ¿cómo quieres que sea tu día si te haces consciente de lo que enfocas? O sea, hasta ahorita, hasta esta mañana, hasta esta hora de la mañana, ¿cómo ha sido tu día? ¿Y cómo tienes el poder de cambiarlo de la siguiente hora hacia adelante? Entonces, en la vida, esta frase que yo les comentaba, que a mí me cambió completamente, me dio como un zape en mi cabeza, que obviamente muchos años después logré hacerla realidad en mi vida, el hecho de decir, claro, esta es una herramienta que yo tengo para recordarme, ¿verdad? Que en la vida no tengo lo que quiero, sino lo que enfoco. Entonces, de mí depende lo que yo desee y obviamente, si yo amplío mi contexto, si yo amplío mi nivel de conciencia, también voy a obtener más. Actualmente, cada quien estamos viviendo la vida que estamos viviendo, las relaciones que estamos viviendo, las actividades, todo por el nivel de conciencia que tenemos de lo que creemos que somos y que merecemos y en lo que enfocamos, ¿va? Entonces, cada quien, tú tienes que elegir qué deseas. Eso lo decides tú, nadie más te lo va a decir. Y aquí es donde también puedes utilizar que hacerte muy consciente de esos 4 paradigmas. Ningún paradigma a ti te puede frenar. El paradigma de la economía no te tiene que decir, ¿verdad? Que tú tienes o no tienes, que realmente puedes vivir una vida, generar riqueza o puedes vivir una vida donde no tengas que preocuparte porque falte el dinero. Entonces, pero revisa en ti tu paradigma, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Normalmente creemos que el dinero nos da la felicidad, que el dinero soluciona tal cosa y creemos nosotros que el tener el dinero es lo que nos va a dar a nosotros eso que queremos. Y ojo, eso no significa que vas a ir a pagar un recibo de la luz con besitos, o sea, tienes que tener el dinero, tienes que ganar el dinero, pero ¿qué pasa en tu mente? ¿Qué ocurre en tu mente? ¿Qué rige tu mente en relación a la falta de dinero o a la falta de el problema por el que estés atravesando ahorita? ¿Cuáles son tus pensamientos? En muchas ocasiones atraemos a nuestra vida personas que nos pueden tratar mal, personas que nos pueden humillar, personas que no nos respetan, personas que nos traicionen. O sea, muchas veces atraemos ese tipo de personas o personas que
creemos que somos, pues no sé, como un cesto donde pueden poner todas las cosas dentro de nosotros. Entonces, esos pensamientos nosotros vamos a obtener de esas personas o de este mundo físico lo que creemos que merecemos en nuestro mundo interior. Por eso es importantísimo hacernos conscientes y preguntarnos qué patrones estamos siguiendo, qué paradigmas, ¿no? Si el paradigma de la ciencia te dice que no sabes, que tú no sabes, pues obviamente en muchas situaciones vas a atraer a tu vida muchas situaciones donde tú crees que porque no sabes, entonces no tienes tal cosa, entonces no logras tal meta. Y ese es un paradigma, ese es el que te está impidiendo que lo hagas. Entonces, cuando tú lo cambias por un nuevo paradigma donde tú dices, a ver, la grandeza está en mí, dentro de mí. Claro que existe una divinidad y un poder superior que yo puedo hacer uso de él si mi nivel de conciencia lo pongo ahí, si mi enfoque está ahí, si mi deseo está ahí, donde yo deseo construir internamente, quiero crecer, construirme internamente, quiero crecer internamente y entonces materializarlo afuera, ¿va? Entonces, nosotros, cada quien tenemos el poder de elegir. Entonces, ahorita les he hablado de dos paradigmas, el de la economía, que te dice si tú puedes o no puedes, porque, perdón, si tienes o no tienes, y entonces vas a vivir un viaje o vas a vivir una experiencia o vas a hacer un emprendimiento o vas a adquirir algo que necesitas o simple y sencillamente el dinero que necesitas para la renta, para la comida, para pagar el carro, para ciertas situaciones. Si tu paradigma está que el dinero, o sea, es el que tú no, el que tu paradigma te decide si tienes o no tienes dinero, lo vas a hacer, ahí tú solito, tú solita, te metiste en ese paradigma y tienes el poder de tener un nivel de conciencia, decir, a ver, el dinero con qué lo relaciono. Entonces, y aquí es donde viene la frase que yo les he dicho, cuando nos hacemos conscientes, y estoy segura que todos hemos vivido ese milagro en algún momento, cuando cambiamos el nivel de vibración, cuando le cambiamos a nuestro chip, a nuestra mente. ¿Quién le ha pasado que de repente, en serio, necesitas hacer algo y ocupas el dinero para algo, cambias tu nivel de frecuencia y el dinero te aparece? O necesitas contactar a alguna persona, pones tu deseo, pones tu enfoque ahí y la persona aparece. Ahí es donde yo digo que el universo, bueno, un gran maestro de vida que tengo, me dice, el universo tiene un par de recursos más. Ahí es donde aparece. Entonces ahí es donde vemos que no tiene sentido estar atrapados en un paradigma donde la mente, el paradigma económico, donde te está diciendo que no vas a poder hacer tal cosa si no tienes o si no sabes. ¿Sí me explico? Porque es mucho más poderoso que pongas un deseo en eso que tú quieres, que te hagas consciente y al mismo tiempo el enfoque sea la emoción donde tú lo vibres, donde tú lo veas en tu mundo interior, donde tú lo sientas en tu mundo interior. Y el otro paradigma que también nos atrapa es el de la política, es el poder, puedo o no puedo hacer tal cosa. Entonces, si nosotros permitimos que nuestra mente nos atrape en que si puedes o no puedes, sinceramente ahí no vamos a crecer, no crecemos porque estamos atrapados y nuestra mente, no solo nuestro pensamiento, sino también la parte de la emoción, el enfoque lo ponemos ahí. Entonces, en ocasiones decimos una cosa, deseamos otra, pero la emoción no la tomamos nosotros, nos la sigue tomando esos paradigmas, nos la sigue tomando el ego que quiere protegernos. Entonces, si nosotros no somos capaces de hacernos conscientes y tomarlo, es como tomar el volante del vehículo, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos tomar el volante del vehículo, nosotros dirigimos nuestra vida. Pero no es como, ¿qué es lo que usualmente hacemos? Si hay alguien que nos dijo algo afuera, entonces nosotros nos peleamos con esta. Si alguien nos dijo que no puedo, o no tienes, o no debes, nos peleamos con esa persona. Y ellos siguen, esa persona, creemos que no hacemos las cosas o no somos tal persona porque esa persona me lo está impidiendo. Y nuestra emoción la estamos poniendo ahí, peleando afuera. Cuando internamente nosotros tenemos que decir, yo tomo o sea,
gracias por mostrarme en espejo, o sea, gracias por mostrarme en espejo lo que no quiero para mí, porque yo no quiero que nadie más, gracias por recordarme que hay una vocecita interna en mí que es quien quiere controlar mi vida. Y entonces yo tomo el volante y yo dirijo y yo asumo el reto y yo, entonces ahí como adulta, yo dirijo y nuevamente le doy dirección a mi vida. Yo tengo el valor incluso de tomar a esa niña, ese niño lastimado, decir, hoy me hago cargo, hoy yo me hago cargo de ti. Y entonces así tomamos, así es como tomamos el control de nosotros dirigir nuestra emoción a lo que nos conviene, hacia ese resultado que nosotros queremos tener. Entonces, ¿qué es lo siguiente? El siguiente punto, el primer punto es, a ti te conviene, tú tienes que elegir qué deseas. Tú tienes que elegir qué deseas en tu mundo interior y tú tienes que escucharte cuando hablas de tu deseo. Tienes que aprender a escucharte qué es lo que te dices cuando tú dices, esto es lo que yo deseo. ¿Qué pensamientos vienen? ¿Qué emociones vienen? Y ahí es donde tú dices, ok, yo ahora me hago cargo de mis emociones y ahora me hago cargo de mis pensamientos y me hago cargo de mis acciones. Entonces, ahí es donde trazamos un resultado, pero también trazamos una meta y también sabemos lo que va a pasar en ese trayecto. Eso es en nuestro mundo interior. Tenemos que hacer una lista. Yo les recomiendo que hagan una lista, dense un espacio, un tiempito, para que hagan una lista emocional, que hagan una lista donde ustedes pongan, si tú te desanimas, pon 10 cositas. ¿En qué momento te desanimas? Si haces las cosas cuando te sientes bien y qué haces cuando te sientes mal. ¿Qué pasa también si tienes ganas de hacerlo o no tienes ganas de hacerlo? ¿Qué pretextos te dices? ¿Qué pretextos te dices? Que obviamente esos pretextos, si tú dices, ay, voy a hacer tal cosa, pero amaneciste con dolor de cabeza y permitiste que el dolor de cabeza fuera tu pretexto para no hacerlo, le resta seguridad a ti como persona. Tú ya sabes que cualquier cosa externa e interna tuya te va a tumbar, entonces no confías en ti. Entonces, para que tú aprendas ese camino de confiar en ti, es importante que tengas el valor y tengas la humildad de anotarlo. ¿Por qué? Porque esos son tus, si lo quieres ver así, esos son los retos o esos son tus demonios o eso es con lo que tú realmente vas a tener que trabajar. Te lo van a representar muchas personas afuera, pero hacer el combate afuera no te lo va a solucionar. A lo mejor tuviste la Claro, razón y a lo mejor la persona, te va a decir sí, pero internamente no atravesaste esa parte y se te va a volver a presentar. ¿Sí me explico? ¿Sí tiene sentido esto que les estoy diciendo? Eh, Y pregúntate también en esa lista si tú permites que las emociones decidan por ti. ¿Ok? Entonces, te llevas de tarea que hagas esa lista emocional. Haz esa lista emocional para que te hagas consciente. Tienes que ser muy, muy humilde y también tienes que ser muy, muy honesto. ¿Va? Eso es en la parte interna. Entonces, pregúntate también, hasta la pregunta, ¿dónde está tu enfoque? ¿Cómo te sientes? Si te sientes estancado, si te sientes frustrado, si te sientes feliz, si te sientes exitoso. Pregúntate esas preguntas todos los días, en cada momento, hazte consciente. Y quiero recordarte algo, y con esto vamos ahora a lo que, esta parte que trabajamos de manera es en lo que viene siendo nuestro mundo espiritual, ahora vamos a trasladarlo también, a integrarlo a nuestro mundo material, a lo que es el mundo físico, ¿verdad? Porque mucha gente se queda estancada en el mundo espiritual y ahí no va a pasar nada. Le falta la integración porque no eres un ángel como para que estés nada más en el mundo espiritual. O sea, tienes un cuerpo físico, estamos en un cuerpo físico, entonces también tenemos que integrar la parte del cuerpo físico, ¿va? Entonces, y recordarte que Dios premia la acción. O sea,
Siempre, recuérdate esto, Dios premia la acción. Si tú estás ahorita conectado aquí, si tú estás en esa parte donde estás haciendo ese trabajo, donde estás en esa búsqueda, estás accionando, te estás moviendo. Entonces, hazte consciente de lo que estás haciendo, porque obviamente te va a premiar con retroalimentación. Muy seguramente por eso estás conectado ahorita aquí, porque Dios premia la acción con retroalimentación. Si lo andamos haciendo mal, de repente viene alguien que nos retroalimenta para que lo hagamos bien. Por eso siempre tenemos que estar en una actitud de humildad y tenemos que estar en una actitud de decir, ok, tengo el valor también de reconocer en mí eso que está ocurriendo afuera, no para castigarme, no para culparme, no, solo hacerme consciente para trabajarlo, ¿va? Entonces, ahora, esto es en la realidad espiritual, tenemos que hacernos consciente que está nuestra mente y está el miedo, ¿verdad? Entonces, tu mente, ¿qué es lo que enfoca? ¿Por qué? Porque la labor del ego, como les decía ahorita, es que tú sobrevivas, ¿ok? Entonces, eh, quiere que tú no cambies. Eso es lo que quiere el ego, eso es lo que quiere nuestra vocecita adentro, ¿ok? Entonces tenemos que hacernos consciente que lo podemos usar a nuestro favor, claro que sí, entre más nos conozcamos y más consciente nos hagamos. Ahora vamos a la parte de ponernos una meta, ¿verdad? En la realidad física, nosotros tenemos que ponernos una meta y ser conscientes que cuando nosotros queremos ponernos un resultado o queremos ponernos una meta, porque toda esta información, el objetivo es que lo lleves a la acción, que te mejores como persona, que seas más consciente, que amplíes tu contexto, que amplíes tu visión, que te conozcas, ¿verdad? Que sepas tu deseo, hacia dónde enfocas, pero también tienes que tener un mapa al cual seguir. Tienes que poner el deseo en un resultado, porque también quieres mejorar tu mundo físico, también quieres conocer cuáles son tus habilidades y cuáles son tus fortalezas y cuáles son las áreas de oportunidad que tienes para trabajarlo. Entonces, recuerda que una meta en la realidad física, y con esto vamos a ir concluyendo, porque tengo ahorita en 12 minutos otra reunión, en el mundo, en la realidad física, tu meta tiene que ser muy específica, ¿va? Tiene que ser medible. La meta tiene que ser específica, tiene que ser medible. Es una meta que tiene que ser alcanzable. Ojo, el hecho de que tu mente te diga que es imposible no quiere decir que no es alcanzable, ¿va? Porque tú tienes un poder interno y recuerda que si tu mente te dice que es imposible, también tienes el poder de decir es alcanzable, ¿va? Entonces es como una escalera grande. Tú ya sabes que esa escalera grande primero es el primer escalón y luego es el segundo escalón y luego el tercero. Tú claro que tenemos el poder de subir toda la escalera, ¿ok? Entonces, alcanzable, medible y específica. ¿Por qué? Porque le tenemos que decir a nuestro mundo interior hacia dónde vamos, pero también en nuestro mundo físico es, tienes que poner hacia dónde vas. Tiene que ser realista y le tienes que poner tiempo. A la meta le tienes que poner un tiempo. Si tú no consideras esto en una meta, muy seguramente por eso no la logras. Y obviamente si te pierdes en el mundo espiritual, ¿verdad? Donde dices, es que la meta no sé cómo se hace una meta específica, no sé cómo es una meta medible, no sé qué significa alcanzable o qué es realista o qué es tiempo. Ah, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer en ese momento es decir, ok, voy a averiguar, voy a investigar qué es una meta. O bien, si estoy en un proyecto, observo a una persona que lo sabe hacer y tengo la humildad de que me ayude a trazar una meta de esta manera, que son las que llaman ahorita mucho las metas SMART. ¿Ok? Entonces, pues yo les agradezco muchísimo que se hayan conectado este martes. Que la verdad estoy muy contenta de este espacio, de lo que viene siendo el arte de crearte. La verdad me tiene muy contenta, muy satisfecha, porque en lo particular es un reto para mí. Hay días que
mi mente me dice que no tiene sentido que yo tenga este espacio, que yo no tengo nada que aportarle a las personas. Mi mente, de manera en serio, muchas veces quiere, pues, hacerme ver que existen otros espacios, que existen otras personas que aportan mucho más, pero yo decido continuar hacia adelante y por eso les agradezco muchísimo esos comentarios que me envían, esos mensajitos. Sé que lo van a escuchar todas esas personitas que son todos los días, todos los martes me piden las grabaciones y me mandan mensajes hermosos. Y gracias también a todos ustedes. Así que muchísimas gracias por conectar. Deseo que esta mañana lo que ahorita platicamos se lo lleven para su vida, hagan el ejercicio, llévenlo a su vida cotidiana, aunque una sola cosita lo apliquen y les va a ayudar, les prometo que les va a ayudar para que se conviertan en esas personas que se quieren convertir y para que logren crear esa vida maravillosa que quieren crear. Así que muchas, muchas gracias. Les mando un abrazote y bueno, a todas las personas que nos van a acompañar este 26 en la Cineteca, me va a dar muchísimo gusto saludarnos ahí, aquí en Guadalajara. Entonces, pues que tengan un excelente, continúen teniendo una excelente semana. Hasta pronto.